Nunca pensé que una sola frase pudiera dividir una vida en dos partes tan claras, el antes y el después. Durante años creí conocer mi historia, mi apellido, mi lugar dentro de mi familia. Crecí rodeado de rostros conocidos, de reuniones familiares, de risas forzadas y silencios incómodos que jamás cuestioné del todo. Siempre supe que había algo extraño. No era rechazo. Tampoco era falta de amor. Era algo más sutil. Miradas que se evitaban. Conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la habitación. Comentarios a medias, dichos en voz baja, como si mi presencia incomodara una verdad que nadie estaba dispuesto a nombrar. Yo me convencí de que eran cosas mías. De que todas las familias tienen secretos. De que no valía la pena remover el pasado. Viví así durante años, aceptando una normalidad que, en el fondo, nunca se sintió completa. Hasta que un día, sin buscarlo, escuché una conversación que no estaba destinada a mí. No gritos. No discusiones. Solo palabras dichas con cansancio. Palabras que cargaban décadas de culpa. Fue ahí cuando entendí que yo no era solo un testigo silencioso de una historia mal contada. Yo era el centro de ella. Descubrir que tu existencia nació de una traición familiar no es algo que se asimile de inmediato. Primero llega la negación. Luego la rabia. Después, una tristeza profunda que no sabe dónde quedarse. Porque no se trata solo de quién mintió, sino de quienes eligieron callar. Esa verdad no destruyó solo mi imagen de la familia. Destruyó recuerdos. Destruyó certezas. Destruyó la idea de pertenecer sin condiciones. Y mientras todos intentaban proteger algo que ya estaba roto, yo entendí que había vivido toda mi vida dentro de una historia que nadie quiso confesar, pero que terminó destruyéndonos a todos. No elegimos la familia en la que nacemos. Tampoco elegimos las verdades que nos ocultan. Durante mucho tiempo creí que mi historia era simple, incluso aburrida. Pensé que había tenido una infancia normal, dentro de una familia con errores comunes, silencios normales, problemas normales. Pero algunas sensaciones no se pueden ignorar para siempre. Desde pequeño sentí que ocupaba un lugar frágil, como si cualquier movimiento en falso pudiera romper algo invisible. Nunca supe exactamente qué era, pero aprendí a adaptarme. A no preguntar demasiado. A no incomodar. A aceptar respuestas incompletas como si fueran suficientes. Con los años, ese sentimiento creció conmigo. Ya no era solo una duda infantil. Era una sospecha silenciosa, constante. Algo en mi origen no encajaba del todo, y nadie parecía dispuesto a ayudarme a entender por qué. Esta historia no empieza con una revelación explosiva. Empieza con pequeños gestos, con palabras mal medidas, con miradas cargadas de culpa. Empieza mucho antes del día en que escuché la verdad. Empieza en una familia que eligió callar para sobrevivir, sin darse cuenta de que ese silencio terminaría destruyéndolo todo. Antes de continuar, quiero decirte algo importante. Historias como esta no son solo mías. Son más comunes de lo que imaginamos. Por eso, si te interesan relatos reales, humanos, cargados de secretos familiares y verdades ocultas, suscríbete al canal. Aquí damos espacio a historias que fueron silenciadas durante años. Y dime algo en los comentarios. ¿Desde qué país estás escuchando esta historia? Saber que hay personas del otro lado, en distintos lugares del mundo, hace que este relato no sea solo mío. Ahora sí, vamos al principio. Porque para entender cómo una traición familiar puede destruir a todos, primero necesitas conocer cómo fue crecer dentro de una mentira que parecía amor, pero que escondía una verdad demasiado grande para ser dicha. Mis primeros recuerdos no son claros, pero todos tienen algo en común, una sensación constante de cuidado excesivo. No del tipo caranoso, sino del tipo vigilante. Como si cada gesto mío fuera observado con atención, como si hubiera algo que no debía romperse. En casa nunca faltó nada. Tenía comida, ropa, un techo seguro. Mi familia se aseguraba de que nada externo pudiera señalar una carencia. Pero dentro de esas paredes, había una tensión que yo no sabía nombrar. Una tensión suave, silenciosa, casi educada. Recuerdo reuniones familiares en las que todos hablaban con naturalidad, hasta que yo me acercaba. Entonces las conversaciones cambiaban de rumbo. No de forma brusca, sino sutil. Un comentario cortado. Una risa que se apagaba. Alguien que se levantaba para ir a la cocina sin motivo aparente. Yo fingía no notarlo. Aprendí muy pronto que observar era más seguro que preguntar. Que adaptarse era mejor que insistir. Que algunas respuestas no llegaban porque nunca fueron pensadas para ser dichas. Mi madre, la mujer que siempre creí mi madre, era especialmente cuidadosa conmigo. Me defendía de todo. De críticas pequeñas. De bromas inocentes. De cualquier cosa que pudiera incomodarme. A veces, esa protección se sentía como amor. Otras veces, como miedo. Mi padre era distinto.
Present, pero distant. Nunca cruel. Nunca frío. Solo, contenido. Como si hubiera aprendido a querer con límites muy claros. A veces me miraba con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de orgullo y algo más que nunca supe identificar. Con los años, empecé a notar que no me parecían físicamente. No era algo dramático, pero sí suficiente para generar preguntas internas. Mi cabello, mis rasgos, incluso mi forma de reír. Nada encajaba del todo. Cuando lo mencionaba en tono de broma, la respuesta siempre era la misma. Celista un tío lejano. La frase se repetía tanto que dejó de parecer explicación y se convirtió en un muro. En la escuela, mi vida era normal. Tenía amigos, problemas comunes, sueños simples. Pero cuando hablaban de familias, de parecidos, de herencias, yo sentía una incomodidad que no sabía justificar. No porque dudara, sino porque algo dentro de mí no se sentía completamente incluido en ese relato. A veces escuchaba discusiones en casa por la noche. No gritaban. Nunca lo hicieron. Eran conversaciones tensas, cargadas de palabras medidas. Mi nombre aparecía, siempre en voz baja. Siempre seguido de silencios largos. Una noche, siendo todavía niño, escuché una frase que se quedó grabada en mí. Esto nunca debió pasar. No supe a qué se referían. Pero supe que tenía que ver conmigo. Desde entonces, comencé a cargar una culpa que no entendía. Como si mi sola existencia fuera consecuencia de algo que nadie quería recordar. No me rechazaban. No me maltrataban. Pero tampoco me miraban con la tranquilidad con la que se mira algo que está en su lugar. Con el paso de los años, esa sensación se transformó en carácter. Me volví cuidadoso. Reservado. Aprendí a leer el ambiente antes de hablar. A medir mis palabras. A no incomodar. Sin saberlo, me estaba adaptando a una familia que había construido su equilibrio sobre un secreto frágil. Lo que más duele al mirar atrás no es la mentira. Es entender que todos sabían algo, menos yo. Yo crecía creyendo que era parte de una historia normal, mientras ellos vivían intentando que esa historia no se rompiera. Cada gesto de amor estaba atravesado por la culpa. Cada silencio, por el miedo. La traición que me dio origen todavía no tenía nombre para mí. Pero ya estaba presente. En cada mirada evitada. En cada conversación interrumpida. En cada esfuerzo desesperado por mantener una imagen intacta. Yo era un niño. Ellos eran adultos. Y aún así, todos estábamos atrapados en algo que nadie se atrevía a confesar. Y sin saberlo, esa verdad, guardada durante años, ya estaba comenzando a destruirnos a todos. Durante muchos años, la palabra traición no existió para mí dentro del ámbito familiar. Era un concepto lejano, algo que pertenecía a historias ajenas, a conflictos que veía en otros. En mi casa, todo parecía sostenido por una calma frágil, pero funcional. Nadie hablaba de errores. Nadie hablaba del pasado. Sin embargo, cuando crecí lo suficiente como para observar con más atención, empecé a notar fisuras que ya no podían ocultarse con gestos amables. Las miradas entre los adultos no eran iguales. Había tensiones específicas, direcciones claras. No todos se evitaban entre sí, solo ciertas personas. Como si existieran líneas invisibles que no debían cruzarse. Mi madre y una tía, por ejemplo, apenas podían sostenerse la mirada. Cuando coincidían en el mismo espacio, el aire se volvía denso. Sus conversaciones eran cortas, estrictamente necesarias. Yo no entendía por qué. En los cumpleaños familiares, siempre había alguien que llegaba tarde y alguien que se iba antes. Siempre la misma persona. Un hombre que yo conocía como un pariente lejano, alguien que aparecía poco y hablaba menos. No era antipático. Era incómodo. Cada vez que entraba, mi madre se ponía rígida. Mi padre se volvía silencioso. Nadie lo presentaba con entusiasmo. Con el tiempo, empecé a notar algo más inquietante. Ese hombre y yo compartíamos rasgos. No era algo evidente, pero sí suficiente para incomodarme. Gestos, expresiones, incluso una forma particular de fruncir el ceño. Cada vez que alguien lo notaba, el comentario era rápidamente apagado con una risa nerviosa. Son coincidencias, decían. Pero las coincidencias, cuando se repiten, dejan de serlo. Una tarde, ya siendo adolescente, escuché una discusión más clara que las anteriores. No fue intencional. Simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Mi madre hablaba en voz baja, pero temblorosa. Otra voz, la de mi tía, sonaba cansada, como si hubiera repetido las mismas palabras demasiadas veces. Esto se nos fue de las manos, dijo alguien. Lo acordamos hace años, respondió otra voz. No se puede cambiar ahora. Mi nombre volvió a aparecer. No como una mención casual. Como el centro del problema. Fue la primera vez que sentí algo distinto al miedo. Sentí traición, aunque aún no sabía llamarla así.
porque entendí que no se trataba de protegerme. Se trataba de protegerse entre ellos. De sostener un acuerdo silencioso que los beneficiaba, mientras yo vivía dentro de una historia incompleta. A partir de ese día, empecé a atar cabos. Recordé actitudes, distancias, favoritismos extraños. Recordé discusiones que nunca se explicaron. Recordé lágrimas que nadie justificó. La traición no fue un acto aislado. Fue una cadena de decisiones. Una infidelidad que rompió un equilibrio. Un pacto posterior para evitar el escándalo. Y, finalmente, un silencio prolongado que se volvió ley. Yo no fui solo el resultado de una traición. Fui la prueba viva de ella. Cada adulto involucrado había elegido callar por razones distintas: miedo, vergüenza, conveniencia, culpa. Pero el resultado fue el mismo. Una familia construida sobre una verdad enterrada. Aún no sabía exactamente qué había pasado. No conocía los detalles. No tenía nombres ni fechas. Pero ya entendía algo esencial: mi origen no era solo un secreto. Era una herida abierta que todos preferían ignorar. Y mientras ellos intentaban mantener el pasado bajo control, yo comenzaba a cuestionar todo lo que creía saber sobre quién era, y sobre quiénes eran ellos realmente. La traición, hasta entonces invisible, empezaba a tomar forma. Y pronto, alguien tendría que hablar. La verdad no llegó de golpe. No fue una frase directa ni una confesión clara. Llegó como llegan casi todas las verdades que fueron enterradas durante años, cansada, incompleta y fuera de tiempo. Todo ocurrió una noche común. No había una reunión especial ni un motivo aparente. Estábamos sentados alrededor de la mesa, hablando de cosas simples, cuando una pregunta inocente, hecha sin intención, rompió el equilibrio que tanto se habían esforzado por mantener. ¿Por qué nunca hablamos del pasado?, pregunté. El silencio fue inmediato. No un silencio natural, sino uno cargado. Mi madre dejó de mover los cubiertos. Mi padre bajó la mirada. Mi tía apretó los labios con fuerza. Nadie respondió. Por primera vez, no retrocedí. No es una acusación, añadí. Solo quiero entender. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Durante años había aprendido a callar para no incomodar. Esa noche entendí que el silencio ya me había hecho demasiado daño. Mi madre fue la primera en llorar. No de forma escandalosa. Lloró como alguien que ha sostenido algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. Mi padre se levantó de la mesa y caminó unos pasos, como si necesitara aire. Mi tía cerró los ojos, derrotada. Esto iba a pasar algún día, dijo finalmente. Lo sabíamos. Nadie me miraba directamente. Sentí rabia. No por lo que estaba a punto de escuchar, sino por la forma en que todos parecían más preocupados por cómo decirlo que por lo que yo necesitaba escuchar. Hablen, dije. Por favor. Mi madre respiró hondo. No eres hijo de quien crees, dijo en voz baja. La frase quedó suspendida en el aire. No sentí un golpe inmediato. Sentí algo más extraño, una calma tensa, como si una parte de mí hubiera estado esperando exactamente esas palabras. Mi padre, el hombre que me había criado, habló entonces. No es que no seas mi hijo, dijo. Es que no lo eres de la forma en que siempre creíste. Ahí entendí que la traición no era simple. No era una sola mentira. Era una red. La confesión salió en fragmentos. Una infidelidad ocurrida años atrás, en medio de una crisis familiar. Un embarazo inesperado. Un acuerdo desesperado para evitar la ruptura total. Mi padre aceptó quedarse. Mi madre aceptó callar. La familia aceptó fingir. Y yo fui criado como si nada hubiera pasado. El hombre que siempre apareció como un pariente lejano era, en realidad, mi padre biológico. Nadie lo dijo con todas las letras, pero no hizo falta. Las miradas, los silencios, la tensión acumulada durante años, todo encajaba. Sentí náuseas. No por el origen, sino por la magnitud del engaño. No había sido una mentira aislada. Había sido una decisión colectiva. Todos habían participado. Todos habían elegido proteger la estructura familiar, aun sabiendo que yo crecería dentro de una verdad falsa. Pensamos que era lo mejor, dijo alguien. Esa frase fue la que más dolió. Porque lo mejor nunca me incluyó. Me levanté de la mesa sin decir nada más. Nadie intentó detenerme. Tal vez entendieron que ya habían hablado demasiado, o demasiado tarde. Esa noche no dormí. Caminé durante horas, tratando de reorganizar mi historia. Mi apellido. Mi rostro. Mis recuerdos. Todo había sido real, y al mismo tiempo, construido sobre una omisión brutal. La confesión no trajo alivio. Trajo consecuencias. A partir de ese momento, ya no era solo el hijo de una traición familiar. Era la prueba viva de un secreto que nadie quiso confesar. Y que ahora, finalmente dicho, empezaba a destruirlo todo. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual.
No hubo gritos ni escenas dramáticas inmediatas. Lo que vino fue algo más lento y más cruel, la distancia. Una distancia pesada, incómoda, que se instaló entre todos como una presencia constante. La casa dejó de sentirse como un refugio. Cada habitación estaba cargada de palabras no dichas. Cada encuentro era una negociación silenciosa para no tocar el tema que lo había cambiado todo. Yo ya no sabía cómo comportarme. No sabía si debía sentir rabia, compasión o simplemente cansancio. Mi madre evitaba quedarse a solas conmigo. Cuando lo hacía, hablaba de cosas pequeñas, como si temiera que cualquier frase equivocada pudiera abrir una herida imposible de cerrar. Sus ojos estaban siempre cansados. No solo de tristeza, sino de culpa. Una culpa que llevaba años acumulándose y que ahora, finalmente expuesta, la consumía. Mi padre, el hombre que me crió, fue quien más cambió. No porque se volviera frío, sino porque se volvió frágil. Por primera vez lo vi dudar de su propio lugar. Ya no sabía si debía hablarme como padre, como víctima o como cómplice. Su silencio era distinto, no era protección, era derrota. La familia comenzó a fragmentarse. Las reuniones dejaron de existir. Las visitas se volvieron esporádicas y tensas. Nadie sabía cómo mirarme sin recordar la traición que representaba. Yo no había hecho nada, y aún así, era el recordatorio constante de lo que todos querían olvidar. El hombre que era mi padre biológico desapareció por completo. No hubo llamadas. No hubo intentos de explicación. Su ausencia fue una decisión clara. Tal vez pensó que acercarse sería empeorar las cosas. Tal vez nunca tuvo el valor de enfrentar lo que había hecho. Su silencio fue otra forma de abandono. Y esa ausencia también dolió. Porque aunque nunca lo había considerado mi padre, saber que existía y que eligió desaparecer confirmó algo que me costaba aceptar: yo había sido un error que todos intentaron corregir a su manera. Con el paso de los días, empecé a entender que la traición no había destruido solo la relación entre los adultos. Había destruido la imagen que cada uno tenía de sí mismo. Mi madre ya no podía verse como una mujer íntegra. Mi padre ya no podía verse como un hombre seguro. Mi tía ya no podía justificarse como simple espectadora. Y yo ya no podía verme como el hijo de una historia limpia. Intenté hablar. Intenté preguntar. Intenté comprender. Pero cada conversación terminaba en lágrimas o silencios interminables. La verdad había salido a la luz, pero nadie sabía qué hacer con ella. Era como si todos esperaran que el simple hecho de confesarlo solucionara algo. No fue así. La culpa empezó a tomar formas distintas. Algunos se refugiaron en el victimismo. Otros en la negación. Yo me refugié en la distancia. Necesitaba espacio para pensar quién era ahora, lejos de una familia que se desmoronaba frente a mis ojos. Un día entendí algo doloroso. La traición no termina cuando se confiesa. Empieza ahí. Empieza cuando las consecuencias ya no pueden evitarse. Cuando los vínculos se ponen a prueba. Cuando cada uno debe decidir si enfrenta la verdad o huye de ella. Y mientras todos luchaban por salvar lo que quedaba de sí mismos, yo me quedé en medio, tratando de reconstruir mi identidad a partir de una verdad que había llegado demasiado tarde. La traición había sido revelada. Ahora tocaba vivir con ella. Y eso, para algunos, sería insoportable. Durante mucho tiempo pensé que el perdón era una decisión. Algo que uno toma cuando entiende lo ocurrido, cuando el dolor se acomoda, cuando las heridas dejan de sangrar. Después de descubrir la verdad sobre mi origen, entendí que no funciona así. El perdón no siempre llega cuando lo necesitamos. A veces, simplemente no llega. Pasaron meses sin que la familia volviera a reunirse como antes. Cada uno siguió con su vida, cargando la culpa a su manera. Yo también me alejé. No por rencor, sino por supervivencia. Necesitaba aprender a existir fuera de una historia que ya no podía sostenerme. Empecé a hacerme preguntas que nunca antes me había permitido. ¿Quién soy, sin la versión que me contaron? ¿Hasta qué punto mi identidad estaba construida sobre una mentira? ¿Y cuánto de mí seguía siendo auténtico? La respuesta no fue inmediata. Me di cuenta de que no podía borrar mi pasado, pero tampoco estaba condenado a repetirlo. La traición familiar me dio origen, sí, pero no tenía por qué definirme para siempre. Un día, mi madre me pidió hablar. Su voz sonaba frágil, como si temiera que yo le negara incluso eso. Nos sentamos frente a frente, sin intermediarios, sin silencios impuestos por otros. Por primera vez, no me habló como madre, sino como alguien que había cometido un error irreversible. No intentó justificarse. No pidió perdón de forma desesperada. Solo habló. Contó su miedo, su vergüenza, la forma en que creyó que callar era la única manera de no perderlo todo. Mientras la escuchaba, entendí algo que no esperaba: el perdón no significa absolver. Significa comprender sin negar el daño.
Le dije que no sabía si podía perdonarla del todo. Y fue la verdad más honesta que pude ofrecerle. Mi padre, el que me crió, nunca me pidió perdón con palabras. Lo hizo quedándose. Aceptando que su papel en mi vida había cambiado, pero que su amor no. Su silencio, esta vez, no fue cobardía. Fue respeto. Y eso, de alguna forma, me ayudó a sanar. Del otro lado, el hombre que me dio la vida biológica nunca apareció. Nunca llamó. Nunca escribió. Y esa ausencia fue, quizás, la respuesta más clara. Algunas personas traicionan una vez, y luego eligen desaparecer para no enfrentar las consecuencias. Con el tiempo, entendí que el perdón no siempre es completo. A veces es parcial. A veces es un proceso. A veces es simplemente dejar de cargar un peso que no nos pertenece. No perdón to do. No olvid nada. Pero decidí no vivir atrapado en la traición que me dio origen. Hoy sé que esa verdad destruyó a muchos. Rompió vínculos. Derrumbó imágenes. Dejó cicatrices profundas. Pero también me obligó a mirarme con honestidad, por primera vez, sin versiones maquilladas. Soy el hijo de una traición familiar que nadie quiso confesar. Eso no cambiará. Pero también soy alguien que eligió no repetir el silencio, no vivir desde la mentira y no heredar la culpa como destino. Algunas verdades llegan para destruir. Otras, para liberar. Y aunque el perdón no siempre sea posible en su forma perfecta, seguir adelante, sí lo es. Durante años creí que la verdad era algo que debía temerse. Que conocerla solo traería dolor, rupturas y pérdida. Hoy entiendo que el dolor no vino de la verdad, vino del silencio que la rodeó durante tanto tiempo. Descubrir que mi origen nació de una traición familiar fue devastador. No solo por lo que ocurrió, sino por todo lo que no se dijo después. Las mentiras, las omisiones, los pactos silenciosos no protegieron a nadie. Solo retrasaron lo inevitable y multiplicaron las heridas. Esta historia no es un ataque. No es una acusación. Es el relato de lo que sucede cuando el miedo pesa más que la honestidad. Cuando se elige sostener una imagen en lugar de cuidar a las personas que viven dentro de ella. Aprendí que la familia no siempre se rompe por una traición. A veces se rompe por la incapacidad de hablar sobre ella. Y cuando la verdad finalmente sale a la luz, ya no encuentra estructuras fuertes que la sostengan. Si algo queda claro después de todo esto, es que nadie sale ileso de un secreto guardado durante años. Ni quien traiciona. Ni quien calla. Ni quien crece sin saber que su existencia es la prueba viva de una mentira compartida. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Estas historias no son fáciles de contar ni de oír, pero existen. Y se repiten en muchas familias, en muchos lugares del mundo. Si este relato te tocó, suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias de verdades ocultas, orígenes silenciados y secretos que marcaron vidas enteras. Y si quieres, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video o si alguna vez sentiste que había algo en tu historia familiar que nunca fue completamente dicho. Porque aunque algunas verdades destruyan, el silencio prolongado destruye mucho más. Y empezar desde la verdad, siempre será el primer paso para reconstruirse.